Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político y continuamos con los retos que debería ponerse sobre la mesa de debate en el Ecuador a propósito del nuevo gobierno para el periodo 2017 y 2021. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que durante muchos años, diría yo, ha estado oculto en el país. De pronto hay momentos en que se habla, se lo pone en la Constitución, pero el problema no pasa por ponerlo en la Constitución o por hablarlo. El problema pasa es por la ausencia del debate, por la ausencia de una decisión política fuerte de quererlo implementar. Y me refiero a algo que ustedes, amigos televidentes, seguramente me vienen escuchando desde hace ya algún tiempo. La necesidad de comenzar a debatir sobre el desarrollo local y territorial en el Ecuador. No podremos alcanzar un verdadero desarrollo nacional si no comenzamos a ver al país desde la profundidad, desde lo local y lo territorial. La sumatoria de todos esos desarrollos hará que alcancemos un verdadero desarrollo nacional. Momento de descongestionar la política, momento incluso de repensar y visualizar el desarrollo. Para aquello, ¿a quienes tenemos en la mesa de Pulso Político? A Santiago Basabe, doctor en Ciencias Políticas, experto en Derecho Económico y Ciencia Política, profesor investigador de Flaxo, Ecuador. Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, articulista de Diario El Comercio y catedrático de la Universidad de los Hemisferios. Y a Diego Aulestia, exministro de Comercio Exterior, exgerente del Banco del Estado y exministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, a quienes los saludo y les doy la bienvenida para que en estos próximos 55 minutos podamos analizar, debatir y poner a consideración de ustedes, amigos televidentes, los insumos en relación a este tema trascendental. Santiago, Sebastián, Diego, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, comienzo con Diego Aulestia. Diego Aulestia, el tema del desarrollo territorial, como lo indiqué en la introducción a la temática, ha estado ausente en esta última campaña, ha estado ausente en el debate desde hace mucho tiempo, más allá que en la Constitución de Montecristi algo se hizo, pero no se ha logrado implementar. ¿Cuáles deberían ser entonces los ejes principales que debería asumir como reto el próximo gobierno en los próximos 4 años y de aquí en adelante como política de Estado para lograr un verdadero desarrollo territorial? Y contigo y luego pasamos a abrir el debate. Muchas gracias, Carlos, y por supuesto un saludo a los colegas y a todos quienes nos observan. Efectivamente, empecemos por definir qué es desarrollo territorial. Cuando hablamos de desarrollo territorial no estamos hablando otra cosa que mejorar las condiciones de vida de los habitantes de todas las regiones del país, no solamente de ciertas localidades, pero de todas las regiones del país. Desde esa perspectiva es importante que ese desarrollo sea equilibrado, armónico. No podemos, como sucede actualmente, tener en ciertas regiones del país indicadores de desarrollo, la verdad, europeos, y en otras regiones del país, en zonas rurales sobre todo, indicadores de desarrollo que parecen o son equivalentes realmente a los del África subsahariana. Entonces, ¿qué implica? Tener mejores servicios públicos, tener mejor salud, mejor educación, tener mejores condiciones de empleo y de producción. Y podríamos ahí ser muy específico y pensar sobre todo en los temas a futuro. Bien lo decía Carlos, efectivamente no ha sido un tema que se lo ha discutido en la campaña política, es un tema que tiene que estar presente como política de Estado, no únicamente como acciones de gobierno, pero pensemos en el largo plazo. Pensemos en que los diferentes territorios, las diferentes regiones del país tienen que equiparar su desarrollo. Y hay 3 elementos allí que son fundamentales. En primer lugar, un elemento de descentralización, que realmente los territorios, los municipios, los gobiernos provinciales, sobre todo los municipios y las juntas parroquiales, por ejemplo, asuman realmente sus competencias. Un segundo elemento que es hablar más de desarrollo urbano. El Ecuador es fundamentalmente un país urbano. Si uno toma los datos del censo, hace ciertas correcciones, ciertos ajustes, estamos hablando que cerca del 75% de la población ecuatoriana ya habita en zonas urbanas. Los problemas futuros del Ecuador van a ser urbanos, congestión, uso de la energía, temas de vivienda, etcétera. Y el tercer elemento, las relaciones campo-ciudad. Estos 3 elementos, descentralización, desarrollo urbano, relaciones campo-ciudad, creo que son los fundamentales para hablar dentro de un esquema o cuando nos queremos referir a desarrollo territorial. Gracias, Diego. Voy donde Santiago Basabe y de pronto yo le agregaría, con tu permiso, Diego, ustedes son los expertos, un cuarto elemento, la desconcentración, por cierto.
Y ahí hay que establecer una diferencia entre descentralización y desconcentración. Descentralización es aquello que se transfiere a los municipios con competencias y recursos, y desconcentración es parte del mismo gobierno central a las distintas zonas locales o territoriales. Bueno, Santiago, comenzamos contigo. Gracias, Carlos, a los colegas. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a toda la teleaudiencia. Bueno, yo creo que este tema del desarrollo territorial, de la descentralización, de la desconcentración pasa por una cuestión financiera, una cuestión administrativa, pero me parece que un eje clave que ha sido poco discutido, poco analizado, es el tema de la política en estricto sentido. Es decir, si bien podemos tener una modificación normativa, reglamentaria a nivel constitucional, a nivel legal, si podemos tener una política en términos financieros para aflojar la llave desde el centro y girarla hacia las localidades, hacia las provincias, las ciudades, los cantones, dependiendo de la circunscripción territorial a la que nos refiramos, hay un elemento de fondo que es quiénes son los actores políticos que van a manejar la política desde lo seccional. Y creo que ahí el país no ha seguido la misma rapidez con la que se han dado cambios en lo administrativo, financiero y en lo legal, no ha seguido en lo político. Y ahí yo pongo solamente para la discusión eventualmente posterior en el programa dos elementos que son claves. Primero, hay que reformar el sistema electoral en términos de listas cerradas. Ahora mismo tenemos una combinación explosiva en términos políticos, que es tener listas abiertas y al mismo tiempo tener la posibilidad de movimientos provinciales o seccionales. Entonces, el primer elemento es lista cerrada, es decir, que la población pueda elegir por un partido político, en plancha, el voto en plancha que se llama, pero que no sea facultativo como es ahora, sino que sea obligatorio, que ese esté el establecimiento legal, porque esto conduce fundamentalmente a reducir los cacicazgos seccionales, que me parece es uno de los problemas de fondo. Y el segundo, que está muy vinculado con esto, es generar una política en términos electorales nuevamente y partidistas esencialmente, que proteja, precautele e incentive la generación de partidos políticos de orden nacional. ¿Cómo se consigue esto? Limitando la posibilidad de los movimientos o partidos muy locales y estableciendo unos umbrales importantes para que se pueda acceder a la arena política. Por poner un ejemplo simple, yo podría tener 1000 votos y con eso me alcanza para ser legislador por la provincia de Los Ríos, por ejemplo. Pero si yo tengo un umbral electoral que me dice, tú necesitas 200.000 votos para llegar a ser legislador por Los Ríos, yo aún con los 100.000 que tengo ahora no podría acceder a ese espacio. Eso empuja, incentiva en términos económicos a los actores políticos a juntar los movimientos pequeños alrededor de partidos que tengan alcance nacional, y esto en alguna medida influye, y esto hay constancia empírica en América Latina, en Europa también, impide o al menos dificulta la formación de estos caudillismos seccionales tan particulares que hacen política, que generan lealtades no a una posición ideológica, sino a la persona, en función precisamente de capturar los recursos económicos y distribuirlos a partir del intercambio de votos por favores. Y que se vuelve clientelar. Y que es absolutamente clientelar. Claro. Ok, vamos con Sebastián y después ya entramos al desarrollo de toda la temática, de varios puntos que he tomado nota y que me parecen tremendamente interesantes. Sebastián. Gracias, Carlos, por la invitación. Primero, un gusto estar aquí y poderme dirigir a todas las personas que nos escuchan en todo el país y supongo que igual afuera a través de internet y redes sociales. Bueno, Carlos, permítame un poco comentar lo que ha dicho ya Diego, igualmente usted y Santiago, en el sentido de que, bueno, ¿cuáles son los desafíos que se le presentan al nuevo gobierno o se le presentan al país en los próximos años? Principalmente a nivel de desarrollo territorial y de desarrollo local. Yo creo que un poco siguiendo la línea de reflexión, de análisis que ha hecho Diego, de que es importante tomar en cuenta y destacar los aspectos de la descentralización, del tema del desarrollo urbano y también de esta relación campo-ciudad, yo un poco añadiría dos elementos más. El uno que usted ha comentado, el de la desconcentración, y también un tema que es fundamental, importante, que es el de la autonomía, que justamente en estos últimos años, yo diría que un poco de acuerdo a la dinámica política, por ejemplo, tenemos un liderazgo importante de Correa en estos 10 últimos años, que creo que incluso ese liderazgo nacional ha colapsado los liderazgos locales. Y si es que antes un poco teníamos esas quejas desde lo local, de que un poco no avanzábamos en el país porque de alguna manera el centralismo no nos permitía avanzar, vimos que también antes de la época del correísmo,
teníamos que había alcaldes que un poco protestaban, alzaban la voz, hacían movilizaciones para pedir un poco más del tema de la autonomía. Creo que ese tema se ha ido perdiendo un poco de perfil, y no solamente por el liderazgo de Correa, sino por el propio liderazgo de los alcaldes y autoridades locales. E incluso podría ir un poco más allá. No solo se le puede echar un poco la culpa a las autoridades locales que un poco han agachado la cabeza frente al liderazgo de Correa a nivel nacional, sino que también han perdido un poco ese perfil de liderazgo, e incluso hasta la misma ciudadanía se ha dejado un poco, digamos, no sé si sobrepasar y un poco dejar en manos digamos, de un presidente, de un líder fuerte, pero no creo yo que la misma ciudadanía ha sido consciente o ha tomado conciencia de la capacidad y posibilidad que tiene de movilizada a nivel local, exigir cambios en lo local y también en lo nacional. Entonces yo insistiría en que es fundamental, si es que queremos un desarrollo local, un desarrollo territorial diferente, potenciar la autonomía. Pero la autonomía, mire usted, un cambio en función de lo que se hablaba antes, una autonomía con responsabilidad o una autonomía de distinto modo. ¿Y qué quiero yo decir? No solamente autonomía en el sentido de exigir al gobierno central que nos den más recursos para el desarrollo local, porque usted ve que hay una diferencia de desarrollo territorial. Ciudades, por ejemplo, como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, que tienen un gran desarrollo, y ciudades pequeñitas que no llegan recursos, o que no hay obras, o que no hay gestión, que no hay desarrollo. Entonces, frente a este tema del desarrollo territorial y un desarrollo territorial equivalente, equipotente, es importante también, como digo, promover la autonomía, no solo exigiendo del gobierno nacional más recursos, sino también pensando en cómo los gobiernos y los territorios locales también generan sus propios recursos a través de herramientas, como le digo, de gestión, herramientas jurídicas, de generación de recursos. Por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial, incluso el tema de la ley de plusvalía, se pensaba que podía ser un mecanismo a través del cual podríamos generar recursos para los municipios, y con esos recursos poder invertir no solamente en el mejoramiento de los servicios, sino también trabajar en otros aspectos, por ejemplo, como el desarrollo económico, la generación de empleo y una serie de elementos. Mire, ahí yo creo que incluso de cara un poco al tema del nuevo gobierno, que el nuevo gobierno y el mismo Lenín Moreno no ha hablado mucho sobre un tema del desarrollo territorial, que es clave, que es fundamental. Que yo creo que incluso habría que pensar, por ejemplo, en una reforma del COTAD, de este Código Orgánico Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Pensar en que es necesario, por ejemplo, algún rato reformar las competencias que tienen los municipios e incorporar fuertemente el tema del desarrollo económico. O sea, ampliarlo. Ampliarlo más. Entonces, claro. Una sola cosa nada más, sí, Carlos. Por favor. Mire que los problemas que tenemos a nivel local, los problemas, por ejemplo, de migración interna, de migración externa, de falta de empleo, se podrían solucionar de alguna manera trabajando bien a nivel local. Y no solo a nivel local, sino también coordinadamente con el nivel nacional. Creo que eso, por ejemplo, estas reformas, yo diría, de tercera o cuarta generación en términos de política pública, no han sido suficientemente debatidos. Y son temas que yo le invitaría a que vayamos debatiendo a futuro. Vamos debatiendo y a futuro vamos a darle continuidad a este tipo de temáticas que son importantes. A ver, señores, ustedes me han dado demasiado insumos que no creo que en una hora alcancemos a evacuar todo, pero quiero comenzar por esto último que dice Sebastián Mantilla, porque yo creo que esto es un tema estructural y es el kit del asunto, como se dice. ¿Es conveniente la autonomía en el país? ¿Y esto qué puede representar? ¿El país está preparado para las autonomías regionales? La Constitución de Montecristi quiso o intentó hacer un esfuerzo en ese sentido y comenzó a hablar de la regionalización, pero cuando la regionalización pasa a ser facultativa y no obligatoria, pues es como tener abuelita pero muerta. Es decir, nadie va a querer el tema. Entonces, la autonomía, ¿qué tanto puede incidir para ese desarrollo local, territorial, regional, por un lado, cuando hay demasiadas asimetrías? Es decir, esa fiebre de cantonización nos hizo mucho daño, por un lado, y por otro lado, a partir de ¿qué ejes comenzamos a estructurar una autonomía para que los cantones pequeños también tengan las mismas posibilidades que los cantones o las ciudades medianas o grandes? Diego. Hay que estar claro que lo que estamos hablando es de un desarrollo de todas las regiones del país de una manera equilibrada, es lo que nos interesa. Habiendo dicho eso, este no es un problema solamente de Ecuador.
Por ejemplo, ese es un problema que a nivel de la Unión Europea se lo ha tratado inclusive con una política pública muy activa, es decir, con acciones, en este caso de la Unión Europea, o por ejemplo con la existencia de fondos de cohesión que se denominan para equilibrar el desarrollo de los diferentes territorios. Entonces, si es que nosotros estamos hablando de un tema estructural, estamos hablando de un tema que supera a los gobiernos, y yo creo que eso es lo importante. No olvidemos que, por ejemplo, dentro de los territorios, una de las estructuras políticas más importantes son los municipios, y los municipios anteceden a la constitución misma del Estado, de la República del Ecuador, son anteriores los municipios a la República. Entonces, por eso es que yo insisto en estos tres elementos, y creo que se ha aportado mucho en ese sentido, de nuestro futuro urbano. Es decir, más del 80% de la energía que se consume en nuestro país está o se la consume en las ciudades. La mayor cantidad de contaminación, de emisión de gases, por ejemplo, de invernadero, está en las ciudades. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la productividad de las ciudades, de los territorios, considerando ciudad, región, ciudad, territorio, y obviamente tener menores condiciones de desigualdad, es decir, esta triple aproximación al desarrollo, una aproximación social, una aproximación económica y una aproximación ambiental. ¿Y cómo lo hacemos? Porque no es suficiente tener el diagnóstico, podemos discutir mucho sobre cuáles son las causas, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con un tema de participación. Santiago o Sebastián se han referido a diferentes temas a través de los cuales se puede mejorar la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan. Y eso evidentemente es algo muy rico y tenemos que seguir trabajando en aquello. Temas de tecnología. Aquí no hablamos de las grandes innovaciones tecnológicas que pueden mejorar la gestión, y ese es el tercer elemento, la gestión de lo público. En mis actuales funciones académicas en la Escuela de Gobierno del IDE, de la Universidad de los Hemisferios, nosotros, por ejemplo, apoyamos en la formación de funcionarios públicos o de personas interesadas en lo público. Muchas veces los problemas vienen dados porque las personas, los equipos técnicos de los municipios, de los gobiernos provinciales, de las juntas parroquiales, no necesariamente tienen los conocimientos o las capacidades para llevar adelante las acciones que son necesarias. El segundo elemento, y por supuesto es un tema de economía política, lo podríamos decir, es el auténtico ejercicio de las competencias. Podemos hablar allí de descentralización, podemos hablar de desconcentración, podemos hablar de autonomías, pero yo creo que lo importante al fin y al cabo es no solo tener un análisis muy claro, sino en el largo plazo enfocarnos, trabajar en que los territorios, las instituciones políticas, sean, insisto, juntas parroquiales, municipios, gobiernos provinciales, tengan mayor control y ejerzan mejor las autonomías, mejor dicho, ejerzan mejor las competencias que actualmente tienen. Yo no lo veo esto como un problema de ley, de que en la ley es necesario más elementos. Por favor, o sea, los 221 municipios de la República, ¿cuántos de ellos están ejerciendo las competencias que actualmente tienen? Estamos claros que el desarrollo económico local, la actividad productiva es importante. Dentro de las competencias de los municipios, por ejemplo, está el tema de fomentar el empleo, y ello nos permite trabajar en muchos temas. ¿Cómo hacemos que exista un mejor ejercicio de las competencias cuando, por ejemplo, los gobiernos provinciales dependen en el 92% de los ingresos del gobierno central? ¿Cómo puedo ejercer una verdadera descentralización si es que soy totalmente dependiente de los recursos del gobierno central? Que es un tema, insisto, no de ahora, desde hace siempre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las maneras? Por ejemplo, podemos hablar de mancomunidades, podemos hablar de consorcios, es decir, diferentes instituciones, diferentes municipios, por ejemplo, que se juntan para la prestación de un servicio público específico. Ello mejora eficiencia, disminuye costos, es más eficiente. Y el tercer elemento, esta relación campo-ciudad. Es decir, no nos olvidemos allí la necesaria vinculación entre las actividades productivas. El 80% de la población rural del país trabaja en actividades no agropecuarias. Ello nos da una pista realmente de que existen grandes vinculaciones entre los sectores urbanos y sectores rurales, y los temas productivos, y esto es muy importante, sí, Carlos y colegas, es que cuando estamos hablando de la necesidad y el cómo, nuevamente, de generar agendas productivas regionales que, por ejemplo, nos permitan conectar los territorios hacia actividades de exportación, y es allí donde unimos desarrollo territorial, por ejemplo, con comercio internacional. Tener encadenamientos productivos y también generar cadena de valor. Sin perjuicio de que he establecido un orden, si tienen algo que acotar, por favor, me hacen una seña, paro a quien está interviniendo, voy con ustedes y regreso para que terminen la idea. A ver, pero terminemos con el tema de la autonomía. Tú hablabas de un cacicazgo, hablabas de una política clientelar, hablabas de una necesidad de generar una gran corresponsabilidad, pero resulta que termina siendo un negocio, utilizando la palabra metafóricamente, para la política local, para la política territorial, mantener el statu quo.
Pero aquí no se trata de mantener el statu quo, se trata de comenzar a generar esa gran corresponsabilidad en lo que decía Sebastián, es decir, ser constructores del propio desarrollo de cada localidad. Pero las asimetrías son una realidad. Sí, yo creo que hay que... La discusión es interesante porque vincula cuestiones de descentralización en términos territoriales con cuestiones económicas que bien se han planteado acá, con cuestiones de orden político que también se han mencionado. Pero hay una cosa que es, al menos viendo el país al día de hoy, y esto no necesariamente es solo caso del Ecuador, que hay una relación de dependencia de los gobiernos seccionales del alcalde o el prefecto respecto al gobierno central. Siendo el gobierno central X, Y o Z del color que fuere y siendo los alcaldes y prefectos del color que fuere, básicamente por una idea que es clave. Quien abre la llave de los recursos económicos es el gobierno central. Y al alcalde de mi ciudad o al prefecto de mi provincia le interesa hacer la obra pública que mi ciudad necesita o que yo como actor político necesito. Y eso indefectiblemente me lleva a tener una vinculación respecto al presidente de turno. Perdóname que te interrumpa, no solo una vinculación, sino también una deficiencia desde lo local, porque vas a depender solo del gobierno central. Absolutamente. Es un círculo vicioso que está ahí presente, porque la otra opción es poniéndonos muy normativos. Yo soy autónomo y pongo una distancia férrea respecto al gobierno central. El ministro de Finanzas no me entrega recursos y en la ciudad a la gente no le importa la lógica o la discusión o el intercambio o la negociación política. A la gente de mi ciudad le interesa el alcantarizado. Pero Santiago... Y eso está esperando. Veamos, por ejemplo, un caso que tal vez no sé si podría ser atípico, y es el caso, por ejemplo, de Guayaquil. El alcalde de Guayaquil, que tiene una distinta, digamos, tendencia política e incluso una posición de oposición frente al gobierno, diríamos que a la final un poco el alcalde Nebot, si no sería porque si no agachara la cabeza no hubiera recibido recursos. Y uno más bien podría ver más bien todo lo contrario en el caso de Guayaquil. Un alcalde que hace oposición al gobierno, que reclama el tema de la autonomía y que pese a tener una posición un poco de confrontación y antagónica con el gobierno, hace su gestión local. Entonces, cierto es, y creo que también una gran parte de alcaldes en el país han tomado una posición mucho más cómoda, es decir, no polemizar con el presidente de la República, no polemizar con el gobierno central para que no me corten un poco los recursos, pero creo que hasta cierto punto lo que sí falta, y ha faltado, Carlos, y eso yo un poco reclamo, falta liderazgo a nivel local. Yo no veo líderes actuales. Y agregarle un poquito más el chimichurri a esta discusión, claro. Es que el presidente, y con el liderazgo fuerte del presidente Correa, ha terminado siendo alcalde de muchas ciudades. Claro. Pero ese no es un fenómeno nuevo. Y no es de Correa, exacto. No, pero es un ejemplo. O sea, sí, pero es que estos temas hay una codependencia. Pero que estos temas hay que verlos de alguna manera en clave histórica. Es decir, no nos olvidemos, Simón Bolívar en algún momento decretó la eliminación de los municipios. Es decir, esto no, el hecho de que el gobierno central, para fortalecer el Estado Nacional, lo que tiene que hacer es suprimir esos cacicazgos locales, esos intentos de mayor protagonismo local. Eso es una constante en la historia de la República. Mi tema siempre es hacia futuro. Es decir, estamos claros sobre el pasado, pero los colegas lo han dicho, Santiago, Sebastián lo han dicho. Los mayores centralistas de la República son los alcaldes. Porque realmente se ponen en una condición en la cual tengan que depender, y Sebastián lo decía bien, tengan que depender de los recursos del gobierno central. No quieren cortar el cordón umbilical. Es mucho más fácil pedir, hacer la antesala ante el Ministerio de Finanzas, solicitar los créditos ante el Banco del Estado, etcétera, con subsidios, etcétera, que realmente trabajar casa adentro en mejoras de eficiencia, en incorporación de tecnología, en generación, por ejemplo, de compartir los incrementos de valor en los predios como consecuencia de la misma acción pública. Perdón, Santiago quería agregar algo. Sí, pero en parte. Es decir, y esto vinculado con lo que comentaban los dos, Guayaquil es absolutamente atípico, es la ciudad del país, la ciudad más grande, con el mayor desarrollo económico, con una cantidad de elementos de juicio en lo social y en lo económico fundamentalmente, que yo me atrevería a decir, quizás estoy exagerando un poco, que el 80% de ciudades del país no los tienen. Pero que le da su peso específico. Pero que le da un peso enorme. O sea, si tú comparas Guayaquil con cantones de una provincia tan deprimida en términos económicos como Cañar, por ejemplo. Entonces, el alcalde de Cañar, y esto está vinculado con la otra discusión, el alcalde de Cañar puede tener mucho, de alguno de los cantones de Cañar, por ejemplo, podría tener mucho interés en generar recursos propios, podría tener mucho interés en depender menos del Ejecutivo, de hacer menos antesala
y de tener una posición menos condescendiente con el presidente, cualquiera que sea. Pero no tiene mecanismos a su alcance, no tiene herramientas para poder generar una mayor autonomía desde lo financiero. Perdón, es que si existe la posibilidad, por ejemplo, de hacer mancomunidades y consorcios, pero yo estoy de acuerdo, porque nuestro COTAD, nuestra ley, establece las mismas competencias y responsabilidades, dado que Guayaquil no es distrito metropolitano, para Guayaquil, un cantón que tiene 2.2 millones, 2.4 millones de personas, y para con Paulo VI, que tiene 3.000 personas, o San Juan Bosco. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente esas competencias que sobre la ley están exactamente iguales para todas, realmente en los municipios de menor población existe esta unión de fuerzas? ¿Por qué cada municipio debe tener un sistema de agua potable independiente, solamente para ellos? Un sistema de recolección de residuos sólidos únicamente para ellos. Cuando realmente lo que pueden hacer es mancomunar. ¿Por qué no funciona? A ver, yo creo que en ciertos temas está funcionando, porque a veces siempre normalmente tendemos a ver los lados negativos y sí hay experiencias positivas. Por ejemplo, en el tema tránsito y transporte, las mancomunidades de tránsito y transporte están marcando un hito interesante, yo diría. Es una competencia que se descentralizó, que realmente se transfirió, como sabemos, a los municipios hace poco tiempo, pero las tradicionales, agua potable, fíjense, agua potable, el tema de Esmeraldas, el hecho de que haya intervenido el gobierno central con 140 millones de dólares, me parece que es, para dotar de agua potable a Esmeraldas, a Río Verde, a Atacames, es una clamorosa demostración de la ineficiencia de los gobiernos locales. En el caso de Esmeraldas, en los años anteriores, ahora claramente están mejorando la situación, pero en los años anteriores, ¿cómo es posible que ni siquiera la provisión básica del servicio de agua potable haya sido posible? Sebastián, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que son varios elementos. O sea, en primer lugar, son temas que tienen que ver ya con una norma jurídica que funcione o no. Yo creo que la norma que tenemos es un gran avance. Por ejemplo, el hecho que ahora tengamos este Código Orgánico de Organización Territorial que rige para todo lo que son municipios y demás. Pero creo que ahora, en base de la experiencia de estos 10 últimos años, es necesario la posibilidad de que se pueda revisar en ciertos aspectos para potenciar el desarrollo local, el desarrollo territorial. Creo que en ese sentido, por ejemplo, miren, yo que un poco he estado trabajando ya cerca de 8 años asesorando y capacitando autoridades locales, en muchas ocasiones yo he hablado con alcaldes y me dicen, mire, yo tengo el COTAD y en el COTAD no tengo como competencia el tema del desarrollo económico. Sí, tengo en la parte de funciones algo que se habla del tema económico, pero no tengo esa competencia. Solamente a mí, digamos, de acuerdo a la ley, yo puedo actuar, mire, en temas de ocupación del suelo, planificación, alcantarillado, tránsito y transporte, pero no puedo más. Entonces, creo que en ciertos aspectos, en base un poco de la experiencia de estos 10 años, se podría trabajar en esto. Sebastián, pero ahí no hay una comodidad también de las autoridades locales, porque, por ejemplo, la provincia de Tungurahua tampoco tiene esas... eso también rige para la provincia de Tungurahua, pero sin embargo, ellos han sabido implementar un plan de desarrollo local, territorial, con articulación pública y privada. Exacto. Entonces, no es solamente un tema jurídico o legal. Yo creo que ahí entran aspectos, por ejemplo, que en un principio mencionaba Santiago, que tiene que ver con el tema de la estructura del sistema, digamos, de partidos, del tema de electoral, liderazgo. Claro. Sí, pero yo creo que fundamentalmente un tema que está fallando a nivel local es un tema de liderazgo a nivel local. Es decir, no veo yo líderes visionarios a nivel local que estén un poco planteando o pensando, por ejemplo, esas ciudades del futuro, los desafíos de las ciudades. Parto de lo último que dices y mencionaste a Santiago Basabe. ¿Qué tanta incidencia para ser un corrector pudiese tener el sistema electoral de lista cerrada que menciona Santiago y los partidos nacionales? Sebastián, Diego, y luego voy con Santiago para pasar ya a otros temas que tienen que ver con producción, empleo y pobreza. O sea, es un aspecto, yo diría, como clave a tener en cuenta, el tema del sistema de partidos a nivel local o el tema del sistema electoral. Pero yo no sé hasta qué punto eso tiene tanto peso en el tema del desarrollo territorial. Creo que en el tema del desarrollo territorial lo que sí tiene mucho peso, digo yo, es la capacidad de gestión que tengan las autoridades locales. O sea, yo veo que muchos alcaldes llegan a esa instancia importante a nivel local,
pero no están bien formados, o a veces no conocen la normativa, no conocen de administración pública, no conocen de gestión. Y cuando uno, por ejemplo, les habla sobre temas de indicadores de gestión, de cumplimiento de metas, etcétera, no saben. Y un poco lo que están jugando es un juego, más que nada, Carlos, un juego medio político. Cómo de alguna manera terminan siendo populares para poder ser reelegidos a nivel local. No conocen en una dimensión real tema de desarrollo. Diego y después Santiago. Yo coincido totalmente en la necesidad de esos liderazgos locales que sepan proyectarse hacia futuro. Y perdón que insista en los temas de futuro. Es decir, la República va más allá del 24 de mayo, la República va más allá de las elecciones y nuevos periodos seccionales del 2019. Por supuesto, tenemos que ir construyendo esa visión que queremos. Yo usualmente, cuando interactúo con autoridades locales o con líderes locales, siempre les pregunto, bueno, ¿cuál es el modelo de ciudad que queremos? ¿Cuál es el modelo de territorio que queremos? Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las situaciones productivas? Que bueno, las podremos conversar después. Porque es muy claro que en muchos casos los alcaldes tienden a privilegiar o a mantenerse en esas funciones que siempre han existido. Es decir, hacemos pavimentación, hacemos bordillos, hacemos vías, pero realmente nos falta trabajar sobre todo lo que sean, por ejemplo, generación de actividades, y en eso coincido totalmente, generación de actividades locales. Hay que estar claros, por otra parte, que estos son problemas múltiples, es decir, no existe la bala de plata, como se denomina, para con un solo elemento matar los temas. No es solamente un tema de leyes, es un tema también de política pública, es un tema de que la política pública, por ejemplo, desde instituciones de gobierno central, debe considerar incentivos sobre todo. Existen muchos castigos, la ley está llena de castigos hacia los funcionarios que no hacen su trabajo. Si es que no cobra contribución especial de mejoras, hay un castigo. Si es que no existe un ordenamiento de suelo, hay un castigo. Pero también trabajemos sobre incentivos y creo que en eso obviamente hay una tarea importante. Diego, solo una precisión. ¿Cómo generar recursos desde la propia localidad, considerando que tú mismo has dicho casi el 90% es asignación del gobierno central y los municipios, y tú has sido gerente del BD, sabes que los municipios se resisten a actualizar catastros para generar sus propias fuentes de recursos? Siempre hay maneras de hacerlo. Es decir, cuando por ejemplo estuvimos en el BD y trabajábamos sobre la generación de mayores recursos como la única forma que permita, por ejemplo, generar una capacidad de pago de los créditos que podía entregar el Banco del Estado para aumentar infraestructura, nos encontrábamos con ciudades intermedias, ¿sí?, que recaudaban absolutamente cero en contribución especial de mejoras. Es decir, en todas las obras que se hacen, se recaudaba como contrapartida absolutamente cero. Entonces, si es que dependemos, y por eso era mi afirmación fuerte, evidentemente, de que en muchos casos los mayores centralistas son los alcaldes, porque lo más fácil, obviamente, es no pelearse de ninguna manera con la población. Sin embargo, existen y han existido grandes ejemplos en la República, y estoy hablando de los últimos años, de administraciones locales que realmente han empezado a trabajar, han empezado, por ejemplo, a ser más eficientes, porque no es solamente un tema de recaudación, también es un tema de disminuir costos innecesarios, es un tema de mayor eficiencia. Y el punto, la verdad, clave, y eso existe amplia literatura y experiencias a nivel internacional, además en Colombia, Brasil, por ejemplo, grandes ejemplos de aquello, es compartir con la sociedad, que los propietarios privados compartan con la sociedad el resultado o el incremento en el valor de los predios como consecuencia de esa misma obra pública. Gracias, eso Diego. es posible. Voy donde Santiago. Existen grandes potencialidades en el desarrollo local, que de pronto la gente no lo está viendo y que no solo tiene que ver con producción, empleo y erradicación de pobreza, sino con elementos que pueden potencializar y ser fuentes generadoras de recursos. Por ejemplo, el turismo en lo local, el agroturismo, el ecoturismo, puede generar recursos para cada localidad. No estamos entonces entendiendo la gran potencialidad, porque el desarrollo local tiene que venir acompañado de algo que dijo también Diego Aulestia, que es el desarrollo urbano. Pero resulta que un turista que va, por ejemplo, a un cantón pequeño, no regresa, porque no tienes las comodidades, no tiene un entorno bonito, no tiene las facilidades, no tiene los niveles de entretenimiento, entonces no va a dejar recursos tampoco. Santiago. Bueno, yo creo que la discusión, y la quiero volver al punto político y pensar como político. No soy político, pero pienso a veces como político. No soy político, pero parezco político. Todos somos políticos. Viendo la realidad tal cual está, listas abiertas, es decir, Diego es el primero en la lista, Sebastián es el segundo y yo soy el tercero en la lista. Diego no tiene por qué pelear por nuestro partido, tiene que pelear por su asiento para que la gente le vote a él. Y yo como tercero tengo que pelear por mi posición. Por tanto, el partido en el que los tres estamos es indistinto. Es la votación que tú puedes capturar, la que tú puedes capturar y la que yo puedo capturar. No hay fuerza política. No existe una fuerza de partido, existe una fuerza de actores. Esto trasladado a lo local lleva necesariamente
a que ese tipo de liderazgo no dependa, insisto, del partido, sino de cuánto me relaciono yo con la población. Tú decías bien, Diego, la posibilidad de unir esfuerzos entre varias localidades pequeñas. Hacer eso a mí como líder de esta población X no me conviene electoralmente. Electoralmente yo tengo que manejar mi propia empresa de agua potable, tengo que manejar mi propia empresa de eléctrica o lo que fuere, porque ese es el mecanismo básico, fundamental para generar una dependencia respecto a los electores que hoy me votaron para ser alcalde de la ciudad X con el partido Y, pero mañana me van a dar el voto con el partido Z, A, B, C o D. Por tanto, yo no tengo incentivos en realidad para colaborar contigo, ni contigo, que son los alcaldes de las otras ciudades, porque cada cual estamos generando unas lealtades electorales en función de nuestra propia ciudad. Si analizamos, por ejemplo, la trayectoria de los gobiernos seccionales, los alcaldes, sobre todo entre el 79 y el 2017, hay una cantidad enorme, casi el 25% de alcaldes con reelecciones, y muchos con 3 y 4 veces. Hay unos caciques que tienen 20 años en la localidad. Y si tú conversas con ellos y varios nombres les estarán cruzando por la cabeza a ustedes. La forma de generar un respaldo político más fuerte es precisamente dependiendo del gobierno central, generando una negociación y una buena relación con todos los gobiernos, y ahí el caso de Guayaquil evidentemente es atípico, el caso de Quito seguramente será atípico. Entonces, mientras no tengamos de la mano con lo económico y lo administrativo y lo normativo, desde luego que sí, mientras no tengamos una reforma desde lo político, para que el líder de este cantón pequeño, cuando sea parte de un partido nacional, asuma que va a tener la posibilidad de mañana no ser alcalde de acá, sino quizás prefecto de la provincia, o ser asambleísta de su provincia. Ahí, hasta que eso no suceda, la cuestión no va a cambiar, porque yo, que soy alcalde de una ciudad muy chiquita, sé que jamás voy a poder salir de acá, y lo mejor es generar una lealtad propia de mi ciudad. En otras palabras, para llegar al deber ser, Sebastián, ¿tenemos que comenzar entonces con una gran reforma política? Bueno, yo lo que creo es de que evidentemente hay que no comenzar de cero, es decir, una nueva reforma política. No, en eso estamos claros. O sea, creo que en estos 10 años de gobierno han habido ciertos avances en ciertos aspectos. Se ha avanzado ciertamente, hasta cierto punto, en ciertos aspectos de descentralizar el país, de desconcentrar el país. Creo que no se ha avanzado mucho en el tema de autonomía. Creo que incluso el modelo político implementado por Correa ha llevado a una concentración del poder, que creo que un poco en base de esa experiencia, y ahora que tendremos un nuevo gobierno con posiblemente Lenín Moreno, creo que hay que plantearse el tema del desarrollo territorial en serio. Y creo que ahí no solamente es un tema de plantearse en términos como políticos, como ha mencionado algo Santiago. Creo que, por ejemplo, esta reflexión que hace Santiago es una reflexión que deberían hacer los mismos partidos políticos. O sea, ¿en qué medida, por ejemplo, los partidos políticos están aportando al desarrollo territorial? Con responsabilidad, eso está claro. No, son tiendas políticas para alcanzar un poco el poder, sus intereses y nada más. Pero creo que ahora, por ejemplo, hay estos temas, como le he mencionado a usted, el tema de la autonomía, de cómo, por ejemplo, los mismos territorios pueden generar sus propios recursos para depender menos del gobierno central. Claro. Que eso es, por ejemplo, un caso específico de Guayaquil. En los otros, si usted ve las estadísticas, de los últimos años, prácticamente el 70% o el 80% del presupuesto de los municipios vienen de las transferencias del gobierno central. En el caso de Guayaquil la dependencia es menos, está en el 50%, creo, el 40% de las transferencias que vienen del gobierno. Pero no hay total independencia. Pero adicionalmente de esas transferencias que llegan a los gobiernos locales, el promedio del gasto corriente es el 60%. Exacto. O sea, que adicionalmente hay otro problema más grave. No, pero perdóname, allí un tema, perdóname, pero un tema bien importante. La única ciudad, dentro de las ciudades medianas y grandes, que realmente tiene un comportamiento absolutamente reconocible y a lo largo de los últimos años en el tema de recaudaciones propias es Cuenca. Las otras ciudades son en términos per cápita, porque obviamente, inclusive hay cierto nivel de recaudaciones, contribución especial de mejoras, que casi Cuenca tiene lo mismo que Guayaquil. Cuando evidentemente la población... Cuenca, sobre todo en contribución especial de mejoras, en todo lo que es los programas de mejoramiento de barrios. Y además eso es un programa que ha trascendido administraciones.
Ese es un ejemplo incluso a nivel sudamericano. Eso es falta, a ver, pero ese es un punto y un ejemplo importante que tendríamos que analizarlo. Por ejemplo, a ver, ¿eso es cuestión de decisión política o es cuestión también de una cultura ciudadana distinta? Totalmente ciudadanía. O son lados de la misma medalla. O son las dos son cosas. dos caras de Son una las misma dos moneda. Son las dos cosas. Loja y Cuenca, las ciudades atípicas del país, en todo, menos corrupción, mejor administración pública, Más cultura. mayor eficiencia de la burocracia, mayor espacio a la cultura en términos generales. Atípicos en todo. ¿Y por qué tanta diferencia? Pregunto. A ver, yo creo que hay factores locales, una suerte de idiosincrasia local. No me gusta pensar mucho que cuencanos, por ejemplo, son radicalmente diferentes del resto de ecuatorianos, pero sí me queda claro que ha habido unos acuerdos políticos mínimos, ustedes que son politólogos, unos acuerdos políticos mínimos que, insisto, no vienen de ayer. O sea, son temas de largo plazo. Estos programas, como les decía, o estos temas de Cuenca, cuando uno revisa un programa de mejoramiento de barrios, para dar un ejemplo muy puntual, uno ve que ese es un programa que ha seguido prácticamente con la misma línea: financiamiento externo, recuperación de los mismos interesados, participación de los mismos interesados. Y atención, que allí hay una connotación muy clara. Si es que la gente realmente tiende a participar más o tiende a contribuir más, en definitiva está pagando para que se hagan ciertas obras, son los primeros que van a ser interesados en que las obras se hagan bien, a tiempo y sin corrupción. Hay mayor participación Pero ciudadana. por supuesto, Ya, por principio. A ver, quiero tratar dos temas que Diego también puso sobre la mesa, que el uno tiene que ver desarrollo urbano y el otro tiene que ver relación campo-ciudad, considerando que dice Diego que el 75%, entre el 75% y el 80% es población urbana. Y el mundo va a lo urbano. Pero entonces ahí tenemos varios retos y riesgos también. El tema es cómo tener seguridad alimentaria, tener soberanía alimentaria y cómo establecer la frontera agrícola. Sebastián, Santiago y luego Diego. Bueno, lo que mencioné de Diego es parte de una tendencia mundial que no solamente está dando en América Latina, sino a nivel de Europa, Estados Unidos, etc. Pero aunque esa es la tendencia de que cada vez los centros urbanos se pueblen de mayor gente, yo creo que tampoco es de que tenemos que pensar que ese es el futuro. O sea, hay que generar políticas desde el nivel nacional y desde el nivel local para que esa migración eventualmente sea ordenada, porque si no, lo que vamos a tener al poco tiempo son ciudades que colapsan, ciudades que no pueden dotar de servicios, ciudades que tenemos una alta migración, ciudades que tienen problemas de desempleo y después tenemos una serie de problemas relacionados con ellos. Entonces hay que generar también igualmente políticas para que el desarrollo, digamos, rural, el desarrollo de la parte no urbana, digamos, tengan todas las garantías para que esa población que está ahí haga lo suyo. Produzca, por ejemplo, quién sabe, alimentos que son necesarios por un tema de soberanía alimentaria. Pero el futuro no es, Carlos, de decir muy bien, sabe que usted es agricultor, su futuro está en la ciudad. No, el futuro es de que el campesino que ha vivido, ha nacido en el campo, permanezca, pero que tenga todas las condiciones para desarrollarse bien, que tenga servicios, que tenga seguridad, que tenga una serie de cosas. Pero creo que el tema del desarrollo urbano ha sido como descuidado, ha sido olvidado, centrándose, no planificado. Y ahí hay un tema que también quiero añadir, Carlos, y que no se topa mucho, y es el tema de una mejor y mayor coordinación entre lo nacional y lo local. Porque no se trata simplemente de decir, bueno, muy bien, en nuestro cantón tenemos una vocación turística o agrícola y dediquémonos a eso. La idea es, si tenemos un cantón que tiene ciertas vocaciones y el otro cantón tiene una vocación más bien de pequeña industria, ¿cómo esos sectores o esos territorios pueden contribuir al desarrollo nacional? Es decir, una articulación en un cumplimiento de objetivos locales con el cumplimiento de objetivos nacionales. Eso no se ha dado. Gracias, Sebastián. Santiago. A ver, yo vuelvo al tema político tan lindo que es. No nos hemos dado cuenta que te gusta. Para un partido político, en las condiciones que estamos, no de ahora, de siempre, porque eso fue de siempre. Tener una estructura partidista nacional no es útil. El costo de tener partidos como los de ahora es bastante más bajo. ¿Por qué? Yo organizo la estructura partidista a nivel de lo nacional, tengo 4 o 5 actores políticos por ahí relevantes, si no tengo algunos tan relevantes, tomo por ahí actores de la farándula, de los deportes, bla, bla, bla. O de la ex izquierda democrática. O de donde sea. Yo no puse partidos, tú estás poniendo. Y lo que pasa es que eso ha pasado. Ahora. Históricamente la gente ha ido a los ex líderes caudillistas de la izquierda democrática en los cantones. Ya. Es más barato en términos políticos, no me refiero a económicos, hacer un partido así con 4 actores de lo nacional y recurrir a Diego, que es el líder del Cantón X, que le conoce todo el mundo y que tiene 15 años en la alcaldía.
llamarle para nuestro partido, que sea nuestro candidato, que no nos cuesta nada, porque él entra independientemente de quién sea. Tiene marca. Tiene marca, tiene sus votantes que los hizo en sus 15 años de alcalde, y él fácilmente va a volver a ser alcalde o eventualmente va a llegar a la asamblea, en este caso con nosotros. Un gran error que hemos tenido en el análisis desde la ciencia política, al menos cuando observamos el comportamiento de los partidos en el país, es asumir que el alcalde que ahora es del partido X es del partido X en realidad, cuando no es así, cuando ese alcalde puede ser del X, del Y o del Z, y si vemos los que han tenido más de 2, 3, 4 reelecciones, nunca están con el mismo partido, salvo... No está comprometido con un modelo, sino con sus propios intereses. Pero por supuesto, y los partidos nacionales, insisto, les cuesta menos armar una estructura nacional, y por eso no les interesa ser partidos nacionales, porque a los políticos nuestros no les interesa, y la posibilidad de eso es desde un tipo de presión distinta. Y esto lo vinculo con algo que se mencionó al inicio. ¿Por qué en los 90 se generan tantos cantones? Porque es el espacio de la clientela política desde lo seccional, igual que las universidades. O sea, si uno revisa la producción legislativa del Ecuador en toda la década de los 90, en los casos donde hay casi unanimidad de votación, donde casi no hay discusión y todos votan afirmativamente, es generar el cantón y generar la universidad. Porque eso electoralmente les conviene a todos. Y el tercer punto, que es algo que trajo a colación Diego, y que a mí es un tema que realmente me cautiva, a pesar de que más hago estudio de la política, desde actores y reglas de instituciones, y es el tema de lo que los grandes tratadistas de esto de la ciencia política, como Putnam, como Almond, como Verbas, llaman la cultura cívica. Y hay un trabajo clásico de Putnam que tiene que ver con esto, que él se preguntaba y decía, ¿por qué Italia del Norte tiene desarrollo? ¿Y por qué Italia del Sur? No. Trasladado a la arena criolla, ¿por qué Loja y Cuenca tienen ese desarrollo en todos los niveles y otras provincias o ciudades, no voy a mencionar porque no viene al caso, no lo tienen? Y creo que hay un elemento, cuando lo normativo es lo mismo, eso no explica. ¿Cuál es el elemento diferenciador? Yo creo que es la cultura cívica. Okay. Yo creo que es ciudadanos en estricto sentido, okay. Ciudadanos que conocen sus derechos, pero también y fundamentalmente sus deberes con el país, con la ciudad, en temas básicos, como es el buen manejo de lo público. Ok, permíteme, Diego, seguir contigo, pero entrar a otros elementos: innovación, competitividad y ciudades como centros de inversión. Yo había comentado justamente que el Ecuador, y esa es una suerte de regla, dado que se ha visto esas experiencias en todo el mundo, va a experimentar un proceso cada vez de mayor urbanización, de mayor crecimiento urbano. En 1982 el censo nos revela que más del 50%, en algún momento de 1982, ya la mitad más uno de los ecuatorianos pasaban a vivir o estaban viviendo ya en ciudades, ¿sí? Ello no significa de manera alguna descuidar el desarrollo territorial rural, en este caso, el incentivar el campo, pero sí implica aceptar que los esfuerzos que tenemos que hacer es para recibir de mejor manera a los flujos de migrantes que van a existir. Y además allí hay un tema, yo creo que conceptual y filosófico, y tal vez allí discrepo un poco con Sebastián, porque las personas que nacieron en el campo, que son campesinos, no podemos condenarlos a que sean campesinos toda su vida. Tal vez en algún momento ellos van a querer vivir en ciudades, y por supuesto lo que tenemos que hacer es generar las ciudades para recibirlos en las mejores condiciones. En el Ecuador de los 60, de los 50, 60, 70, se dio todos los castigos, no existía ningún incentivo para que lleguen esos habitantes a las zonas urbanas. Entonces hay que estar conscientes de que, por supuesto, el crecimiento de las ciudades también tiene que hacerse de una manera armónica, de una manera equilibrada, de una manera ambientalmente sostenible. No se trata de acumular, amontonar de una forma desarreglada y desordenada, porque evidentemente las condiciones de vida van a ser allí muy malas, pero sí implica asumir que en las ciudades es donde tenemos mayor productividad, que por ejemplo esa articulación campo-ciudad, si hablamos en el caso del Ecuador, insisto yo, pensando siempre en el largo plazo y en el futuro, en que tenemos que generar mayor cantidad de divisas para mantener un sistema de dolarización, y eso implica ser en buena medida agroexportador. Esos desarrollos rurales, esa mayor exportación o esos mayores cultivos, o por ejemplo en el campo, van a implicar un desarrollo de la ciudad. Veamos la situación histórica. En el Ecuador, Guayaquil, la ciudad de Guayaquil, se desarrolló a partir de que en la región
hubo el boom del cacao, o sea, la exportación o la incorporación al mercado mundial de un cultivo, obviamente de zonas rurales, implicó un mayor desarrollo urbano. Entonces, mayor tecnología, mejor niveles de gestión, que yo creo que es algo en lo cual coincidimos absolutamente todos, mejor capacitación de los funcionarios públicos, pero por ejemplo incorporando temas de participación, presupuestos participativos. Hay la gran tendencia en las ciudades de que los ciudadanos se empoderan más, hablamos de cultura cívica, y muchas veces parece que la administración de la ciudad es un problema para los concejales y para los funcionarios públicos, cuando yo realmente hago mi ciudad todos los días. Mayor productividad, y evidentemente allí existe un espacio muy importante para los gobiernos locales, pero siempre pensando en esa visión. ¿Y las ciudades pueden constituirse en centros de inversión? Pero totalmente, totalmente. Y me refiero a inversión extranjera incluso. Pero por supuesto, pero inversión extranjera en la medida que existan condiciones locales que son provistas por el municipio. Okay. No, es muy fácil decir es que el gobierno central no da las condiciones. En muchos casos hay elementos, por supuesto, que obstaculizan, Señor, pero gobiernos locales tienen un rol. Sí, me quedan 7 minutos. Wow, 7 minutos. El apasionamiento de ustedes con este tema nos ha llevado rápido, prácticamente. A ver, ¿y cómo se puede incorporar la economía social y solidaria a todo esto que estamos hablando, Sebastián? Bueno, se puede incorporar a través de política pública, ¿no? De una política pública que en base de las necesidades y requerimientos, por ejemplo, de estos sectores de la economía social y solidaria, tratar de, a través de la intervención del Estado, digamos, local, pero articulado con el gobierno nacional, apoyar estas iniciativas. A partir de especialidades y generando encadenamiento productivo que decía Diego. Exactamente, sí. Y un poco, bueno, ahí sí también déjenme un poco discrepar con Diego también. Por favor. Exacto. Faltaba entonces, más. Entonces, Diego un poco hablaba, ¿no?, de que pese a eso, el objetivo también, o sea, yo coincido con él en que las ciudades como tales tienen que estar preparadas para tener esos desafíos actuales y del futuro. Pero yo no creo, por ejemplo, si es que yo soy campesino, de que mi objetivo a la final sea algún rato migrar a la ciudad porque en la ciudad se vive bien. No, yo lo que creo es que, miren, más bien la tendencia diría que es medio contraria. Yo que vivo aquí en esta ciudad de Quito, con tanto cemento, más bien mi sueño algún rato es retirarme al campo. Y les digo, ¿por qué? Por tranquilidad, calidad de vida, calidad de agua, calidad de aire, calidad de todo un poco. Entonces yo lo que creo es que hay que darle, o sea, a la final, de que todos los ecuatorianos tengamos la posibilidad de desarrollarnos y desarrollarnos plenamente. Es decir, que si vivimos en la ciudad o si vivimos en el campo, tengamos, por ejemplo, acceso a buenos servicios, que tengamos acceso a buenas escuelas, que sea igual educarse en una ciudad del campo o una ciudad digamos, urbana. Y igual lo mismo, atención médica, atención en diversos aspectos. Pero todo eso que estás hablando, Sebastián, que incluso los indicadores de pobreza han sido tremendos. Todavía tenemos en las zonas rurales un 38% de pobreza, que es alto, por más que ha habido una disminución muy significativa, por cierto. Pero todo eso no nos lleva a la urbanización de lo rural en un momento dado, con todo ese trabajo que hay que hacer para hablar de un desarrollo rural mucho más en un concepto multidimensional. Sí, o sea, yo lo que creo es de que algún rato sí, habrá que igual a nivel rural desarrollar, porque a nivel rural también tenemos esa dinámica. O sea, la cabecera cantonal, que es la parte como urbana, y el resto, que es la parte como, digamos, agrícola, las parroquias y demás. Creo que en ese sentido hay que buscar siempre un desarrollo como armónico entre el tema campo-ciudad o el área urbana y el área rural. Sí. Y hacia allá un poco hay que irle, digamos, como pensando, repensando para ver cómo podemos plantear alternativas para el país. Sí, me quedan 4 minutos y voy donde Santiago y ya sé que lo que te tengo que preguntar temas políticos. Pero, por ejemplo, hablábamos en un momento dado y contigo también hablamos en días pasados sobre el tema de los presupuestos participativos, que sería un lindo ejercicio de participación ciudadana, no corporativizada, sino en la práctica. Pero resulta es que los gobernantes y los líderes dicen, chutas, ¿cómo ponernos de acuerdo entre un universo más grande? Esto no me va a dejar gobernar. Y volvemos al tema cultural. En parte. O sea, hay una idea primero básica. A los actores políticos de la nacional no les interesa perder el poder que implica distribuir recursos económicos. A cualquiera. A cualquiera, al presidente de la izquierda, al de la derecha, le interesa manejar. Entonces, políticamente yo prefiero mantener el control. Habíamos visto lo otro. Políticamente no me interesa bajo esta perspectiva y desafortunadamente como político generar un partido nacional porque me resulta menos costoso los caudillismos locales que habíamos hablado. ¿A quién le debería interesar entonces prioritariamente, dada nuestro escenario actual visto fácticamente, es a la ciudadanía?
A mí me interesa vivir mejor en mi ciudad, tener mejor transporte, agua, luz, todos los servicios básicos para mi ciudad. Entonces me empodero de mi ciudad y para eso necesito ser más ciudadano, no ir a votar, no, sino preocuparme por generar valores cívicos que me permitan a nosotros como ciudadanía empoderarnos y ponerle contra la pared al político. Al político hay que ponerle contra la pared en el Ecuador y en Estados Unidos y en Nueva Zelanda y en cualquier país del mundo. Pero para eso se necesita una ciudadanía organizada, una ciudadanía con valores que le permita, volviendo a la pregunta, que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en cuestiones mínimas para nuestra ciudad y que en función de eso podamos emprender los presupuestos participativos. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, es un camino importante, largo, que creo que en estos años, y ese me parece que es un gran déficit de estos 10 años, no se lo consiguió, no se lo inició, y eso no pasa solo por la educación formal, que es clave, evidentemente, sino exactamente por lo ciudadano, por lo cotidiano, por lo de todos los días. Cultura ciudadana que cree sujetos políticos reales. Y no me refiero, cuando hablo de sujetos políticos, no estoy hablando de partidos, estoy hablando de participación activa. Señores, ha pasado mucho el tiempo, me queda minuto y medio. A ver, 30 minutos, iba a decir 30 segundos cada uno para sacar las conclusiones, Diego. Dos reflexiones para concluir. Uno, hemos hablado de desarrollo territorial, tal vez eso mismo tenemos que aplicarlo dentro de las ciudades. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, en Quito, en Guayaquil, de que las administraciones zonales, como actualmente se conocen en Quito, tengan mayor poder, tengan mayor espacio, tengan realmente mayor interacción con la ciudadanía? ¿O horizontales? No, yo soy claramente vertical. Partidario de lo vertical. Claro, es mucho más eficiente, es mucho ambientalmente, es mucho más sostenible. No, y allí esa es la tendencia de alguna manera mundial. Pero hay que considerar ciudades ambientalmente sostenibles, pero que tampoco sean de cualquier calidad. Allí dicen, este es un tema de planificación urbana. Podemos reciclar muchos edificios, por ejemplo, muchas construcciones, en lugar de seguir expandiendo la ciudad, en lugar de que las capas de menores recursos, la población de menores recursos viva a 30 kilómetros del centro de la ciudad. Y por favor, los espacios y la gran utilización de tecnología, hablamos ahora de Big Data, ¿cuál es la utilización de estos grandes datos que se utilizan ya no solamente en el Internet de las cosas, pero cómo los utilizamos para mejorar la calidad de vida? Y eso implica participación de los ciudadanos. Santiago. Bueno, yo creo una renovación de los políticos y de la política entendida no solo desde esas lógicas, sino fundamentalmente desde las ciudadanas. Ese es un elemento de juicio clave. Y en eso, nuevamente, hay dos cosas básicas. Una educación pública, laica, de calidad y gratuita, y una educación informal de la ciudadanía en términos de entender mejor que la política no es la asamblea, el ejecutivo y la corte, sino es lo que hago yo todos los días en mi cotidianidad. En la Argentina de inicios del siglo XX, cuando Argentina llega a ese progreso de ser la séptima economía mundial, los pensadores, los políticos y los intelectuales argentinos decían, traigamos ingleses, pero no para que nos eduquen en la universidad ni en el colegio, sino para ver cómo trabajan, solamente para ver cómo se relacionan. Luego de eso hasta los 30, porque ahí viene una época que ya habrá momento de discutir. La Argentina genera una cohesión social que les lleva a un progreso económico y político que no ha tenido dimensiones en la región. Pero, sin embargo, eso después... Hay un teniente coronel digno de estudiar, que tiene mucho que decir. Sebastián. Una cosa bien cortita. Bueno, por lo que se ha dicho acá, ustedes pueden ver que es importante trabajar en el tema de la cultura cívica ciudadana, es decir, que los ciudadanos que estén cada vez más informados y conscientes de sus deberes y sus derechos. Pero creo que si es que tenemos una ciudadanía que eventualmente no le interesa, o sea, también un poco, ¿qué nos depara? O sea, ¿vamos a seguir más o menos en esa misma dinámica? No. Ahí es donde tiene que aparecer el liderazgo político, la visión de una élite política, de una élite económica, de una élite intelectual, que un poco plantee necesidades o posiblemente temas pendientes para tratarlos. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, es un llamado a la atención, ahora que hemos hablado de desarrollo local, un llamado a atención a los líderes locales, a los alcaldes, que piensen no solamente en el día a día, en el día de mañana, sino en cosas de futuro, cosas y aspectos importantes de carácter estratégico, de cómo pueden potenciar a sus cantones, digamos, en términos de desarrollo, pero también de integración a ese desarrollo nacional. Creo que en ese sentido hay que poner atención. Solamente para saber si concordaste con Diego en algo, ¿verticales u horizontales las ciudades? Las dos. Política la respuesta. Claro, totalmente. Diego, Santiago, Sebastián, muchas gracias. Como ven, amigos televidentes, un tema apasionante, pero necesario y trascendente para conversarlo, debatirlo en el Ecuador.
No podemos seguir dejándolo de lado. Tenemos que tomar el toro por los cuernos, metafóricamente hablando, por cierto, para seguir profundizando en este tema, porque la base fundamental del desarrollo ecuatoriano va a estar desde lo territorial. Y el próximo gobierno, y en los próximos 4 años, y no solo el próximo, los próximos gobiernos, en un horizonte de tiempo fundamental, tienen ese reto y ese compromiso con el Ecuador, que fundamentalmente eso sirve para erradicar la pobreza, construir una gran clase media y, por cierto, en algo que ha sido común denominador de mis panelistas invitados, construir una cultura cívica. Eso no solamente viene desde la educación pública, sino también desde nuestros hogares, donde nosotros los ciudadanos debemos asumir esa gran corresponsabilidad, porque la Constitución puede estar escrita en letras de piedra, pero si nosotros no comprendemos el espíritu ni nos comprometemos con ese espíritu, entonces no saldremos adelante. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Los espero en Pensamiento Crítico el día de mañana. Gracias, señores.